Pues vamos a iniciar esta noche. La semana pasada estuvimos hablando de fe y hemos hablado de fe en diferentes aspectos y contextos, pero tenemos que continuar comprendiendo la vida en fe y entendiendo cómo operar en ella, debido a que sin ella todo lo divino se cancela. Eh, no es que no sea negado, pero el no saber vivir en fe equivale a elegir no participar de lo que ya nos ha sido dado. Y este es el asunto, que de parte de Dios, Él ya te ha dado todo. Y en esa palabra está Él mismo, ¿sí? Todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, te ha sido dado. Entonces, me encanta el hecho de que nuestro Padre trata en absolutos. Lo que es sí, lo que es no, y es un sí absoluto y es un no absoluto. Y cuando Él habla de dar, Él no da con medida, o sea, no, a ti te voy a dar un poquito y a ti, sino que cuando Jesús dijo, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, puedes ver en esas palabras, eh, pues como el corazón de Dios, ¿no? Él quiere que abundes y sobreabundes. El Salmo 23 dice, mi copa está rebosando, que habla de un estado constante de superabundancia. Y todo eso que Él ya hizo posible que tú y yo recibamos, eh, que Él está comprometido, porque esto no lo puso de manera opcional, ¿verdad? Sino que Dios se ha comprometido. Y hablábamos del hecho de que tengo que relacionarme en fe. Recuerdan, la semana pasada hablamos que la oración de fe no es una oración que pide un favorcito, sino una oración que toma en cuenta la promesa y hace responsable al prometedor. Bueno, para nosotros aprender a vernos en el derecho que el pacto que Dios ha elegido hacer con nosotros nos permite, porque el pacto nos da autoridad, nos ubica en un estado de derecho con Dios para que Él cumpla lo que Él se ha comprometido voluntariamente y gustosamente a hacer en nuestras vidas y a hacer de nuestras vidas. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Si no entiendo fe, si no aprendo a vivir en ella, esa ignorancia o esa elección, pues me niega, entonces yo mismo me estoy negando todo lo que ya me ha sido provisto, todo lo que me ha sido dado. Vamos a hablar de perdón, por ejemplo, como una de las muchísimas cosas que están incluidas en el todo. Pero, ¿cuántas veces en tu vida se te ha ofrecido el perdón? ¿Sí? ¿Y a qué equivale el vivir perdonado absolutamente? Pues equivale a que no tienes en ti ningún cargo de conciencia. ¿Sí? Aunque hayas cometido eh, y hayas participado en cosas que te hicieron culpable, perdón viene y elimina la culpa y te hace participante de algo que supera a la culpa. ¿Sí? Te hace libre de culpa. No te hace inocente, no justifica lo que hiciste, no dice, bueno,
vamos a darle chance. Perdón es algo tan poderoso, hablo del perdón divino, que limpia tu conciencia y te hace completamente libre de culpa. Y eso está dado, ¿sí? Esta es la mayor ironía de la condición humana, que el ser humano vive cargado de culpabilidad y de amargura por lo que otros le han hecho, y el problema ha estado solucionado por milenios. Porque cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él obtuvo perdón absoluto para todos. Y entonces, ¿qué sucede cuando yo no sé vivir en fe? Pues no participo del perdón. Y ando cargando culpas en mi conciencia, y ando cargando el dolor de las culpas de otros, porque cuando alguien te agrede, te abusa de ti, es injusto contigo. Y esto obviamente ocurre desde la infancia, cuando nuestros padres humanos se portan humanamente con nosotros. Inevitablemente nos van a herir, ¿no? Y cargamos con esas cosas en el corazón. Entonces, ¿qué sucede? Pues que andamos cargando algo que ya no necesitamos cargar, pero nos estamos negando la libertad, el gozo del perdón, la bienaventuranza, como le llama el rey David en el Salmo 42, de vivir perdonados, porque desconocemos lo que es fe y cómo vivirla. Entonces, partiendo de este ejemplo, queremos pensar un poquito en otros aspectos que nos van a ayudar a poder echar mano de fe y vivirla abundantemente. Primero quiero invitarles a recordar y a conectar lo que ya hemos estado platicando. Y es que la fe es un poder divino que no podemos fabricar en nosotros mismos y que nos es regalado, que nos es dado por gracia. No necesitas merecerla, no puedes ganártela, no es el resultado de un esfuerzo, sino del sencillo acto de recibir. ¿Sí? Y te es dada abundantemente. La Escritura dice que a cada uno le es dada la medida de fe conforme al don de Dios. Entonces quiero que pienses en eso, ¿sí? Porque muchas veces ignorantes de la verdad, nos identificamos con la condición de los discípulos de Jesús en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Y decimos, Señor, aumentanos la fe. ¿Sí? Ellos, tenemos que, y muchas veces lo hemos mencionado, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que los discípulos de Jesús, durante todo su tiempo aquí en la tierra, no eran personas nacidas de nuevo, no eran personas con la capacidad de unirse a Dios, seguían siendo hijos y herederos de Adán, ¿verdad? Y de su naturaleza. Y entonces había una distancia irreconciliable entre la naturaleza adámica y la naturaleza divina. Y entonces ellos hablaron y vieron a Jesús y le comprendieron desde ese contexto. Tú y yo estamos en otro plano, porque al haber Jesús dado su vida y resucitado y haber enviado al Espíritu Santo, al Espíritu de adopción, pues nosotros entramos a una relación de padre-hijo, ¿sí? Que ellos no pudieron tener en aquel tiempo. Y tenemos que estar claros en eso. Y esto como que nos introduce un poquito a lo que vamos a estar viendo esta noche. Pero estamos hablando, poniendo las piezas para poder agregar una pieza más. Entonces,
Fe te es dada. Tú no la fabricas, tú no la generas, la recibes. Y es la única manera de tenerla. La fe divina, no hablamos nada humano. El sistema de entrega está prescrito en Romanos 10:17, donde dice, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. ¿No? Dicho en términos más sencillos, fe te es impartida de manera individual cuando tú escuchas a Dios hablarte su palabra. Entonces ya tienes tres cosas. La fe es divina, no es humana, te es regalada sin límite, porque la medida de fe es de acuerdo al don de Dios, y el don de Dios es Jesús, y Jesús es el autor y consumador de fe, entonces no hay más fe fuera de Él, así que nunca tienes escasez de provisión de fe. Pero el método por el cual la recibes es escuchando a Dios hablarte su palabra. Si esta parte no la aprendemos cada uno, porque acuérdate, a cada uno es algo individual, entonces fe no va a operar en nosotros. Y ya dijimos que fuera de fe cancelamos todo lo divino. Y es como elegir no participar, decir, no quiero paz, no quiero amor, no quiero vida, no la quiero. A eso equivale el no vivir las cosas en fe. Entonces vamos a entender este aspecto de recibir fe más correctamente o más ampliamente. Para recibir fe, Dios tiene que hablarme su palabra. ¿Sí? Y inicialmente podríamos pensar, bueno, por eso tenemos la Biblia, para saber qué dice Dios. Y es correcto, la escritura contiene los escritos, ¿verdad?, de lo que Dios ha dicho, del compromiso que Dios ha hecho. Pero el mero hecho de leer la Biblia de manera humana, intelectual, no produce fe. ¿Sí? Y esto es muy interesante y es muy importante entenderlo porque muchos hemos participado en esfuerzos por leer y leer y leer y leer y aprender y memorizar y meditar y hacer tantas cosas y no resulta en fe. ¿Por qué? Porque ese método elimina la comunión divina en tu espíritu. ¿Sí? O sea, tomas el libro de la Biblia, empiezas tú a leer y estás haciendo un ejercicio donde tú estás leyendo, o lo puedes poner en cassette, lo escuchas, o lo puedes poner en una pantalla y lo estás viendo, no importa. Pero el hecho es de que no es Dios hablándote su palabra a tu espíritu, sino eres tú leyendo lo que Él le dijo a Moisés, lo que le dijo a Pedro, lo que le dijo a Mateo. ¿Te das cuenta? Entonces no hay comunión con Él en ese ejercicio. Y por eso no produce fe. Y entender esto es bien importante. Y yo les comento por años y años y años,
practiqué todos los ejercicios que pude encontrar para saber más de Dios, pero fuera de comunión no entiendes lo que Él te está diciendo, porque Él no te lo está diciendo a ti personalmente. Y cuando le permites hacerlo, todo cambia, es completamente diferente. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues puedes escuchar a Dios mientras lees la Biblia, absolutamente. Pero tu enfoque tiene que ser muy concreto, de que no estás tratando tú de leer y de entender, sino que tú estás platicando con Él en tu espíritu. Y esta parte, para los que ya lo están practicando de alguna manera y ya lo están viviendo, créanme que es importante que lo volvamos a visitar. Y obviamente es muy importante y vital para aquellos que todavía no están claros en esto y no lo están viviendo así. Porque tenemos que entender que para hacer efectiva su promesa a tu vida, Dios viene a vivir en ti. Me encanta eso, ¿no? El prometedor no está en el espacio, quién sabe qué, en un lugar desconocido y nos está espiando desde allá, ¿verdad? Para ver cómo nos portamos, para castigarnos si nos portamos mal o darnos un premio si nos portamos bien. Sino que Jesús dijo, si tú me crees, ¿cómo le vas a creer? Pues porque Él te dijo algo, ¿verdad? Que es hablarte su palabra. Y eliges guardar mi palabra, dijo Jesús, Juan capítulo 14. Entonces mi Padre te va a amar y vendremos a ti y vamos a vivir en ti. Vamos a hacer nuestra morada contigo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues el que le recibe, Jesús también dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres la puerta, voy a entrar a ti. Entonces, el que le recibe, le abre la puerta del espíritu, del corazón, Dios entra a vivir aquí. Así que ahora la comunión y comunicación tiene que darse no aquí en la parte intelectual, sino en tu espíritu. Y conforme tú aprendes a vivir desde tu espíritu, aprendes a entender su voz y su comunión, su comunicación, que no solamente es en palabras en español, sino es, por ejemplo, cuando tú eliges reconocer que Dios vive en ti y sientes paz. ¿Qué está haciendo Él? Te está comunicando paz. Cuando Él te ama, derrama su amor en tu corazón, ¿qué está haciendo? Te está comunicando amor. ¿Sí me explico? Y no necesita de palabras necesariamente para hacerlo, sencillamente tú participas y recibes y descansas y te sientes, o sea, le sientes, es la única manera en que sabemos expresarlo. Me sentí muy bien, me sentí en paz. Pero ese sentimiento es posterior a la acción de Dios. Él hizo algo adentro de tu espíritu. Te has conectado con lo que Él es. Entonces, regreso a la Biblia. Tomas la Biblia y en lugar de voy a ver qué dice Dios, lo que haces es platicas con Él en tu corazón. Y le dices, Padre, muéstrame en tu palabra lo que tú quieres hablarme. ¿Ves la enorme diferencia? Tus ojos van a ver letras, tu cerebro va a procesar palabras que has aprendido a leer y reconocer, pero tu corazón va a escuchar a Dios.
Y cuando ocurre eso, cuando en tu espíritu se alumbra o se revela la verdad que Dios quiere hablarte, ¿qué viene con esa verdad? Fe. ¿Sí? Hace unos meses, uno de nuestros hermanos estaba enfrentando algunos retos bastante fuertes y él mencionó, es que francamente esto que tengo enfrente me tiene muy nervioso, muy alterado, con mucho temor, etcétera, etcétera, y platicamos un poquito sobre fe. Y él me dijo, sí, pero yo ya oré y ya le dije a Dios y yo no oigo nada. Y entonces platicamos un poco más de estos aspectos que estamos tocando esta noche y de las cosas que hemos hablado en otras ocasiones. Y hablamos del hecho de que Dios no compite con nuestros argumentos. ¿Sí? Si tú crees que sabes, Él nunca va a alegar de que Él sabe más que tú. Si yo creo que entiendo, entonces no necesito que Él me explique. Y para hacer la lista corta de las ilustraciones, sencillamente el punto es humillar el corazón, ¿sí? Y guardar silencio en el corazón. Y decir, ayuda mi incredulidad, como le dijo aquel hombre a Jesús. O sea, si tienes la mente prendida y a veces nuestra cabeza va a miles de millas o kilómetros por hora, ¿no? Acelerados en cosas, pues allí no vas a oír a Dios, porque tú ya te enganchaste en todas estas cosas. Pero cuando vienes y te humillas y dices, ayúdame a parar todo esto, quiero escucharte a ti, entonces vas a poder ser ayudado, entrar a paz y escucharle. Hay un ejemplo muy, muy pragmático de esto que le ocurrió a Moisés. Moisés quería, él escuchaba a Dios de vez en cuando, y en esta ocasión lo que tenía enfrente era muy, muy pesado, y él le dijo a Dios, te creo, pero necesito poder verte. Y era tan importante lo que estaba tratando Dios con él que Dios le dijo a Moisés, Moisés, no puedes verme, porque si tú me ves siendo humano, eh, si tú ves mi rostro, pues vas a ser fulminado, ¿no? Pero esto voy a hacer, te voy a dejar ver mis espaldas. Y entonces le indicó a Moisés que se metiera como en una pequeña cueva que había entre las peñas. Y el relato dice que vino un viento fuerte, terrible, y luego un sonido como de terremoto, y luego relámpagos y todo tipo de ruidos y de cosas, pero Dios no estaba allí. Yo creo que todo eso es muy significativo para nosotros, porque a veces tenemos estas ideas, ¿no? Algunas pintadas por las películas que hemos visto, la imaginación humana de cómo es Dios y cómo se manifiesta, ¿no? Y queremos oír truenos y relámpagos y demás. Pero dice que después de todo ese desfile de cosas, vino una calma y un silbido suave y apacible, y allí estaba su presencia. Y lo mismo ocurre adentro de ti. Es la parte importante. Si fe no opera aquí afuera, sus resultados van a operar afuera, pero ahí no está su inicio. Fe opera aquí en tu corazón, en tu espíritu. ¿Quién ha venido a vivir en tu espíritu si tú le has abierto la puerta? Pues Dios. Entonces, Él allí directamente va a impartirte fe, pero va a ser por comunicación. Y para eso, mi espíritu tiene que estar en la disposición de escucharle. Así que es tan importante esto de aprender a humillar mi corazón y esperar en Él. Algunos batallamos
inicialmente, otros batallamos periódicamente, ¿no? Tenemos lapsos en los que parece que estamos en una buena comunicación y luego como que todo se nos cerró, pero si te detienes y ves lo que ha sucedido, siempre vas a encontrar que de alguna manera elegiste enredarte en argumentos, pensamientos, yo pienso, me dijeron, yo creo, yo sé, yo no sé qué, y allí no hay fe. Y es solamente cuando te rindes, y algunos llevamos las cosas a los extremos y tenemos que prácticamente estrellarnos y llegar a ser confrontados con que ahora sí ya no hay nada que hacer a menos que Dios haga algo. Y es muy interesante, cuando llegamos allí y nos rendimos, pues ¿qué pasa? Pues que Dios hace. ¿Era necesario llegar allí? Pues no, realmente no. Porque Él ha estado presente en ti desde que tú le permitiste entrar. Y está allí para servirte, para cumplir su promesa contigo. Pero el aprender a vivir estas verdades de que si estoy fuera de fe, me estoy negando todo lo divino. Pues, ¿cómo entro a fe? Necesito escucharte. Y para escucharte va a ser en mi espíritu cuando yo aprenda a estar quieto y callado en mi corazón delante de ti. Y no es momentáneo, es permanente. Entonces, espero que esto sea de ayuda a nuestras vidas, ¿no? Porque ¿qué sucede? Una vez que vences, una vez que superas o aprendes a ya no negarte el estar en fe, pues vas a ver a Dios hacer cosas maravillosas. Hola, Tomás. Vas a disfrutar del cumplimiento de su promesa, vas a enfrentar retos y demás. Y bienvenido, Luis. Uh, decía que cuando aprendes a recibir fe y a vivirla, ahorita hablamos de, ok, la recibo, pero ¿qué pasa si no la vivo? Pero cuando aprendes a hacer eso, vas a estar viviendo lo asombroso que es participar de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Y eso va a tener repercusiones divinas en tu persona, en tus relaciones, en tus finanzas, o tu esfera económica, en tu esfera social, en tu esfera política, o sea, cómo manejas tu autoridad y todo lo demás, porque la fuente de la que estás viviendo es divina y, como mencionamos al inicio, abundante e inagotable, eterna. Entonces, entender esto nos lleva a empezar a comprender la importancia de fe. Mira, todo lo demás que Dios es ya nos ha sido dado, pero el conector a todo lo divino es fe. No hay otro conector. Déjame ilustrarlo de esta manera. Dios es amor. ¿Qué hace amor? Ama. ¿Sí? Entonces, hay más de 7 billones de seres humanos sobre la Tierra en este momento y algunos fuera de la Tierra en el espacio. ¿Unos cuantos? Y a todos los está amando porque Él es amor. Pero ¿cuántos de ellos están disfrutando el ser amados? ¿Sí? Hace rato usamos el ejemplo del perdón. Jesús pagó por los pecados de ¿cuántos? Pues de todos. Entonces, ¿cuántos deben pecados? Pues ninguno. Pero ¿cuántos están disfrutando esa libertad? Esa es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia?
Fe. ¿Sí? Es el conector, es lo que hace que lo divino funcione en tu ser y en tu existencia. Así que atando cabos para tratar de llevar esto a algo muy práctico, eh, hemos hablado de que fe es un regalo divino, gratuito, no necesitas merecerlo ni hacer nada especial para que te lo den. Te es provisto por Dios en persona, adentro de ti, en tu espíritu, y ocurre por medio de comunicación. Cuando tú y Él tienen comunión, Él te habla sus palabras y tú puedes creerle, y esa creencia, eso es lo que la fe hace, cree y te conecta a lo divino, y lo divino fluye desde tu espíritu hacia todo tu exterior y toda tu existencia. Entonces, de parte de Dios es algo eterno e incambiable, irreversible. Él está obligado, porque así lo quiso Él, a proveerte de fe y a proveerte de todo lo divino. Es que no tienes que preocuparte de la provisión de fe. Solo tienes que ocuparte de la recepción de fe. ¿Sí? De aprender a estar en un estado permanente de recepción. Y yo quisiera, bueno, ustedes cada uno va a ser guiado a lo que va a compartir, si va a participar esta noche, pero en diferentes intercambios con varios de ustedes, pues me han compartido su proceso, ¿no? De aprender a recibir y lo que ocurre cuando recibes. Y la diferencia que eso marca, no porque cambió lo exterior, sino porque fe empezó a operar aquí y cambia cómo es tu mundo. Entonces, no, esto es algo no negociable con Dios. Si vas a ser su hijo, si vas a ser hecho un varón divino, vivir de fe y en fe y para fe es no negociable. Sí, es la única manera en que eres hijo de Dios. Y en consecuencia, todo lo divino te es provisto. Ahí está tu conexión y tu acceso y el disfrute o deleite, porque eso es lo que ocurre. Hay un salmo que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que tu Padre quiere que tú vivas constantemente. Esté bien la economía o esté mal la economía, haya seguridad o inseguridad en el ámbito humano, o sea, no importa. Y es una enorme transformación esto de vivir en fe, de entrar y permanecer en fe. Pero esta es es tu derecho, esto es tu derecho como hijo y es el estado natural en el que podemos participar como hijos de la naturaleza de Dios. Entonces, finalmente, quiero traer el punto final de esta tarde a esto que hemos visto de fe. Conforme tú empiezas a practicar esto, tienes que tener
muy claro que todo lo que Abba, nuestro Padre, Dios, ha tenido que decir respecto a toda nuestra existencia, está escrito, está dicho, está comprometido. ¿Sí? Por eso existe la Biblia, porque en ella Dios se ha comprometido, por eso se llaman testamentos. Y por si alguien no lo entiende, hay un Antiguo Testamento que es el pacto viejo que existía o estaba y que opera sobre aquellos que no han recibido la adopción de hijos, que son hijos de Adán, es el pacto antiguo. Y hay un nuevo pacto que es el Nuevo Testamento, y esto es el compromiso divino con aquellos que hemos elegido recibir a Jesús y a Dios y creerles y entrar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, todo lo que tiene que decirse está dicho y está escrito. Y el nuevo pacto está sellado con la sangre de Jesús. ¿Sí? Y luego, cuando tú eres adoptado, Efesios capítulo 1, versos 11 al 14 me parece, dice que cuando creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía que Dios te hace de que Él va a cumplir su promesa y su pacto y te va a ser su heredero hasta que poseas todo lo que Él te ha prometido. Entonces esto es algo bien serio con Dios, ¿te das cuenta? Y lo hermoso de Dios es que Él no se compromete y luego te anda sacando la vuelta, ¿no? Y dándote largas. Sino que Él se compromete, viene a vivir en ti y viene a cumplir. Si estás en fe, crees esto. Y si todavía esto no lo vives en fe, pues aquí necesitas ocuparte de escuchar a Abba y de permitirle a Él traerte a fe sobre esta realidad. Porque cuando te veas en esta realidad, ¿cómo cambia tu existencia? ¿Sí? ¿Cómo te ves en esta tierra si eres hijo? Pues déjame darte una ilustración. Y estamos hablando de que todo ya está dicho, todo está escrito, todo está comprometido. Y vamos a ver esto en Jesús. Dos ejemplos. Primero, Juan capítulo 13. Los primeros 3 versículos nos hablan de cómo se ve Jesús. Y dice que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que había salido del Padre y al Padre iba. Y ahí me voy a detener. Este es el día en que Él se levantó y le lavó los pies a los discípulos y todo eso, pero quiero invitarte a que consideres a Jesús. ¿Cómo se ve Jesús a sí mismo? Pues mucha gente lo ve como pobre, ¿no? Como destituto de bienes, como un pordiosero en la tierra. Pero estas palabras nos dejan ver otra realidad. ¿Sí? Jesús, sabiendo que el Padre había puesto ¿cuánto en sus manos? Todas las cosas. Entonces, ¿qué no estaba en sus manos? Nada. ¿Cómo lo ves? Ni pobre ni rico, sino dueño de todo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Jesús anduvo sobre la tierra durante los 3 años y medio de su ministerio, Él nunca se vio necesitado. Cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, fue instruido a ayunar 40 días.
y 40 noches. Y no lo hizo porque no había comida. Si eso es lo que el diablo no entendía. Sino lo hizo porque el Padre se lo hizo ver, él lo creyó y la responsabilidad de sustentar su cuerpo no estaba en la comida que él ingería, sino en lo que el Padre le habló. Y eso le contestó Jesús al diablo cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, fíjate la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra del diablo. Dios le dice, ayuna, Jesús lo recibe y dice, tú tienes que hacerme vivir, con o sin comida. Y ahorita vamos a oírle a Jesús explicar por qué. Y el diablo viene y le dice, ¿tienes hambre? Pues si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan, para que no te mueras de hambre. ¿Qué le dice Jesús? Tú no sabes cómo trabaja la fe. Tú no sabes cómo trabaja mi existencia. Yo no vivo porque como pan, yo vivo por cada palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, ¿qué va a suceder contigo y conmigo cuando en lugar de ver las cuentas y ver nuestros fondos y hacer toda esa vivencia humana donde se nos congela todo, se nos retuerce todo, como quiera que lo vivas, tú puedas primero ver lo que tu Padre te ha dicho, porque ya está escrito? ¿Sí? ¿Quieres saber qué te ha dicho tu Padre respecto a provisión? Pues por lo menos ve a Mateo capítulo 6. Escucha a Jesús decirte cómo están las cosas. ¿Cuál es tu realidad como hijo? Y Él te dice, no seas como los que no son hijos de Dios. Porque mi Padre, dice Jesús, creó a las aves y mira, ellas no labran y no cosechan, pero mi Padre las alimenta a todas. ¿Acaso no vales tú más que las aves? Ellas son creaciones de Dios, tú eres hijo de Dios. ¿Ves cómo se ve Jesús? Completamente diferente. ¿Cuánto traes en la bolsa? No tengo que traer nada. Si traigo, traigo. Y si no traigo, no traigo. Pero eso no cambia mi nivel de provisión, el compromiso que mi Padre ha hecho conmigo. Y yo sé que a todos nos cuesta tremendamente salir del ámbito humano y de todas las cosas que traemos aprendidas allí para entrar a fe. ¿Sí? Pero en esta noche el Espíritu Santo quiere que podamos vernos en Jesús. Entonces, en Juan 13 podemos ver cómo Él se ve, provisto, absolutamente provisto y seguro. Del Padre salió y al Padre regresa. En el camino va a ir a la cruz, va a descender al infierno, etcétera, etcétera, pero Él no está confiando en qué le van a hacer los romanos, qué le van a hacer los judíos, qué le van a hacer los discípulos, quién lo va a traicionar. Eso no es la preocupación, es en quién está depositada su existencia. Y lo oyes en la cruz cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí o no? Esto mismo tenemos que aprender a vivir tú y yo. ¿Quién se ha hecho responsable de mí? Pues Abba, me ha adoptado, me ha llamado su hijo, me ha sellado con el Espíritu Santo de su promesa y me ha garantizado hacerme su heredero. Ahora, ¿estoy en fe?
¿Se la creo? ¿Me la creo? ¿Vivo creyendo esto? ¿O estoy fuera de fe y vivo la realidad humana? Entonces, esto es en lo que estamos, mis hermanos. Tú puedes ver en Jesús el cumplimiento, no solamente el inicio de fe, pero la consumación de la fe. En el caso del desierto, que son los dos ejemplos que estamos viendo hoy, en su vida, él elige no crear un método artificial de provisión, que es lo que le sugiere el diablo. Di a las piedras que se conviertan en pan para que no te mueras de hambre. Dice, no, Señor. Yo no me ocupo de mi provisión. Mi Padre se ha responsabilizado. Y nada más a Él lo escucho, de Él vivo, de toda palabra que sale de su boca. Y cuando termina todo ese evento, ¿qué sucede? Vienen ángeles a servirle. Yo no sé qué le sirvieron de comer, pero debe haber estado muy bueno. Y en el segundo ejemplo, cuando ya no nada más es comer, sino es el ir a la muerte, el ser hecho pecado, porque Jesús fue cargado con toda la maldad humana. Encomienda su espíritu al responsable de su existencia. ¿Y qué sucede? El Padre le resucita. ¿Sí? Entonces, puedes ver en Jesús lo que es fe. Él está creyéndole al Padre. Y porque le cree, vive y permite que el Padre cumpla lo que el Padre le ha prometido. Y cerramos entonces con Jesús estaba perfectamente claro en lo que el Padre le ha prometido. Tú y yo necesitamos aprender, necesitamos escuchar y recibir esas promesas. Necesitamos guardarlas en nuestro corazón, ¿sí? Y necesitamos aprender a permanecer haciéndole responsable de su promesa, o sea, no moviéndonos de su promesa. No diciendo, pues, me decía alguien ayer, pues sí, yo sé que Dios provee y me ha provisto muchas veces, pero mientras yo veo qué hago, mano, porque yo no soy de los que están ahí esperando. Mira, esperar no quiere decir no ir a trabajar, porque Dios ha hablado sobre eso, es muy clara su palabra al respecto. ¿Sí? Pero quiere decir que tu confianza no está en que el esfuerzo tuyo te sustente y te asegure, sino que tu confianza está en cómo Él prospera la obra de tus manos, cómo Él guía tus pasos, cómo Él multiplica tu arteza, cómo Él te protege del ladrón, de las plagas, ¿te das cuenta? O sea, esa es la enorme diferencia. Cómo Él multiplica ese nada o ese poquitito, y matemáticamente es poquitito, pero Él lo hace rendir incomprensiblemente para las reglas humanas, lo hace rendir como lo hizo con la viuda de Sarepta. Un puñado de harina, un poquito de aceite, suficiente para hacer un pan, y eso sustenta por meses y meses y meses a la viuda, a su hijo y a Elías.
por la palabra de Dios. Eres hijo, eres amado. Y mientras estamos en esto, siento en mi corazón que también necesitamos decir lo siguiente, y es, hemos aceptado incorrectamente que por ser varones somos proveedores. Tenemos la obligación de proveer. Pero junto con eso, cuando proveemos, hemos vivido algo terrible con los demás, y es el orgullo y el reclamo de que si yo mantengo, si yo doy, entonces yo mando. Y yo sé que en el ámbito humano eso es perfectamente entendible y todos los argumentos están allí, etcétera, etcétera, pero no en la familia divina. En la familia divina somos bendecidos. ¿Sí? La provisión es exclusiva de nuestro Padre. Y le respetamos como tal. Y no reclamamos nuestro derecho porque trabajamos duro, porque nos costó mucho esto, aquello, sino que respetamos el derecho de nuestro Padre. Ese es el ejemplo que como varones ponemos. En lugar de, aquí mis chicharrones truenan, como hijos respetamos al proveedor de nuestro hogar. Es Abba, es nuestro Padre. Le enseñamos a nuestras esposas, a nuestros hijos a respetarle de la misma manera, a entender que Él es el proveedor, que de su mano proviene todo. Y recibimos con humildad y con gozo lo que nos es dado. Así te estén pagando por trabajo que tú has hecho, ¿a quién se lo vas a adjudicar? ¿A ti o a Abba? Cuando alguien quiere abusar o abusa, no te paga, te roba, lo que sea, ¿a quién haces responsable de tus derechos? La libertad que hay en esta verdad es tan enorme, porque si tú vives en fe, vives de acuerdo a todo lo que Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho al respecto de estos abusos y demás? Bueno, vete a Mateo capítulo 5, por ejemplo, donde Jesús dice, recuerda, estamos en el nuevo pacto, tú puedes hablarme del viejo pacto y decir, no, pues en la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Sí, en el viejo pacto. Sí. Pero en el nuevo pacto Jesús dice, mira, si alguien quiere obligarte a ir con él una milla, ve con él 2. Si alguien viene y te exige que le des la chamarra, dale también la camisa. Qué locura, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Tu enemigo. Jesús concluye sus palabras en Mateo capítulo 7 diciendo, para que seas perfecto, así como tu Padre es perfecto. ¿Qué les parece? Pues si estás en fe, vas a contar con el poder divino para vivir esto y vivirlo divinamente, en paz, en confianza, en gozo, en amor, en paciencia, en bondad, en todo lo que Dios es. No vas a sufrir, no te va a costar, no va a ser difícil,
va a ser divino. Y si estás fuera de fe, es imposible. Porque aunque dieras la otra mejilla, te vas a llenar de orgullo y vas a andar, ¿sí?, mal. Así que fe, 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 esa es nuestra vida. Es, Padre, ¿qué has dicho? Yo ignoro qué has dicho sobre esto. Entonces empieza a escucharle y sé guiado, y Él te va a guiar, Él te va a proveer. De eso no te preocupes. Es asombroso cómo Él puede comunicarte verdad. Pero esa elección fundamental, basada en la realidad que nos ha sido prescrita, el justo por la fe vivirá, nos indica que tenemos que estar allí, estar allí, estar allí, estar allí, estar creciendo en eso. Y eso te va a llevar a conocer más y más y más y más el compromiso de Dios contigo, y tú vas a poder descansar toda esta presión que es el ser un varón humano, ¿no? Para poder disfrutar el ser un varón divino. Y ver a Dios hacerte bendición. Porque es lo que Él quiere hacer con tu vida. ¿Quién quiere comentar? Adelante, Panchito. Es que me acuerdo cuando una vez me dijiste tú, o andas en la carne o andas en el espíritu, ¿verdad? Muchas veces queremos que Dios obre cuando nosotros nos metemos en la carne, o sea, cuando olvidamos esa comunión íntima con Él. Y me acuerdo yo cuando todavía no era cristiano, Patti, mi mujer, ella pues quería que yo fuera como ella, ¿no? Quería que yo conociera de Dios porque yo era el borracho, yo era el que andaba por otros caminos y que me iba y que andaba por otros lados. Y siempre que llegaba había pleito, discordia y todo, ¿no? Y ella tenía como un año ya como hija de Dios, entre paréntesis, ¿no? Porque todavía le faltaba mucho. Y ahí es donde baso esa fe, ¿no? En que siempre yo hablo de la fe. La fe es cuando tiene la certeza y la convicción de que Dios cumple mientras el hombre obedece. Porque si tú estás en el Espíritu, dice que conoces a Dios y conozco su palabra y conozco que sus obras son buenas y conozco que Él es fiel, aunque seamos nosotros infieles, pero Él permanece. Siempre tengo eso en mente, ¿verdad? Porque me acuerdo de esa vez de Patti, que una vez le dijeron, oye, Patti, ya tu marido se convirtió. No, dice, está peor ahora porque cada vez había más discordia. Y luego, oye, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues, pues yo toda la vida le estoy diciendo esto y esto y esto, y yo veo que se aparta más él. Pero es que la palabra es para ti, no es para tu esposo, le dijeron. Él no conoce de Dios. Y si no ve a Jesús en ti, pues él se va a apartar más. Si no ve algo en ti, pues la verdad yo veía a Pati, yo la veía enemiga mía número uno, ¿verdad? Porque quería obligarme a ella. Entonces, siempre, precisamente quería hablar de esto porque cuando le dijeron a Pati que la palabra era para ella, fue cuando verdaderamente ella lo pensó y dijo, verdaderamente yo siempre peleo con Pancho, siempre hay discordias y todo, y pues si yo obedezco a Dios, creo que va a funcionar todo, ¿no? Entonces lo que hizo ella fue poner la otra mejilla, ¿no? Y cuando yo llegué esa noche, en lugar de que estuviera en contienda conmigo, ella optó por portarse bien conmigo, ¿no? Por atenderme, lo que nunca había hecho, darme amor. Ella posiblemente no lo sentía en su corazón ni nada, porque nunca lo había sentido, pero obedeció. Y en esa obediencia, entonces vio que
verdaderamente Dios podía actuar porque estaba en obediencia, había una comunión con Dios en la cual Dios cumplía su palabra y así lo he visto siempre. Cuando yo llegué, ella me atendió como nunca. Vi amor en su corazón. Me empecé a ver yo mi persona, empecé a entender que era un desastre en mi vida, empecé a entender que la suciedad en que estaba, mientras ella me atendía yo empezaba a ver muchas cosas, me empezaba a ver, decía, ¿cómo es posible si yo no merezco esto? Yo mismo me empezaba a dar contra mí mismo, me dije, no, no puede ser que ella me atienda así, nunca lo había hecho. Y, y de repente me dijo ella, ¿ya te vas a ir? Me dice, como siempre me iba a la parranda, le dije, no. Entonces ella entendió que para que esa fe funcione, tenía que estar en obediencia con Dios. O sea, Dios se encarga de cumplir su palabra mientras estar en comunión con Dios es obedecerle a Dios, conocer de Él. Eso fue lo que me motivó a mí a conocer a Dios, porque ya cada viernes ya estaba esperando mi ración y todo, ¿no? Y lo único que amontonaba era ascuas en mi cabeza, ¿no? Porque me daba vergüenza a mí cada vez que veía algo que yo no merecía. Entonces, eso es lo que Dios quiere enseñarnos, ¿no? Yo creo que yo estoy hablando de esto, de mi conversión, pero hay tantas cosas que nosotros, verdaderamente nuestro orgullo, soberbia, altivez y toda esa cosa, pues nos apartan y no podemos ver a Dios. Pero si dice Dios, si tú obedecieras e hicieras esto, siempre lo dice un pero si tú, entonces ahí está la clave de todos nosotros, ¿no? Y ahí es donde he visto la fe yo. A veces yo me veo, entre más conozco a Dios, yo me veo más sucio, pero entiendo que Dios es fiel y aplico lo que Dios dice. Por ejemplo, digo yo, pues ¿cómo me va a ir bien si yo no quiero a esa persona, si yo no atiendo a esa persona, lo veo donde quiera, en mi trabajo, donde quiera, ¿no? Entonces yo opto por obedecer a Dios y ver resultados de fe en mi vida y digo, Dios es grande, Él es poderoso. Y antes de iniciar cualquier cosa, de caminar donde quiera, camino con Él, tú vas delante de mí, porque así dice tu palabra. Y ahí le entrego todo y le digo, mira, yo soy así, me estoy dando cuenta que yo no tengo ningún deseo de ser así, porque la carne es contraria a ti. Entonces me doy cuenta verdaderamente quién soy yo delante de Él. Entonces veo su naturaleza divina y veo la porquería que tenemos nosotros. De que el bien que yo quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero es lo que hago, ¿no? Y lo digo, miserable de mí. ¿Quién me librará de ese de pecado, no? Entonces cuando veo a Dios en mi vida, entonces Dios es poderoso y para mí esa es la fe que Dios siempre, que está a la mano de cada uno de nosotros. Y está tanto a la mano de que inclusive pecas y en ese momento sabes, Dios conoce tu corazón y en ese momento le dices, perdóname, perdóname. Y optas así y Dios inmediatamente quita porque conoce tu corazón. Eso es lo que quería hablar de la fe, ¿verdad? Es como he caminado pues ahí Muchas en su gracias, camino. Panchito. Qué hermoso ejemplo, creo yo, y testimonio, ¿no? Con tu propia vida en tu inicio, cuando tú no estabas Sí, ni siquiera así queriendo es. acercarte a fe, sino tu esposa estaba aprendiendo a vivir en fe. Así es. Y te das cuenta, no, lo que operó en tu corazón fue Dios hablando a tu corazón, trayéndote al arrepentimiento y a la conciencia de que le necesitabas a Él, pero vino Así por es. medio de cómo tu esposa decidió vivir fe. Porque si ella hubiera dicho, no, Así es es. que este nunca va a cambiar, es que, ¿te das cuenta? Pues el pleito hubiera seguido Y no y hubiera no nos terminado. estuvieras contando este testimonio. Pero Sí, cuando ella eligió creerle a Dios, ¿te das cuenta? Creerle a Dios y actuar en comunión o en acuerdo con Él, a ella le fue dada el poder divino para amarte, no para condenarte, para servirte, no para exigirte,
¿Te das cuenta? Así es. Y ese poder divino que actúa en ella y la llevó a acciones divinas, porque te hizo la cena, porque te atendió, porque no te estaba tratando de condicionar, sino que al contrario te dijo, ya te vas, ¿verdad? O sea, no estaba tratando de, eh, ahora te quedas porque no me vas a dejar plantada, porque yo te hice la cena, sino creyéndole a Dios. ¿Te das cuenta? Cuando le crees a Dios, lo haces a Él responsable de las consecuencias. Él se obligó a cumplir su promesa. Y wow, Así es. eso es imposible humanamente. Lo que tu No, es esposa vivió exactamente. es imposible humanamente. Pues ella estaba dolida por todas las que le habías hecho ya. Pero Claro, te das cuenta lo que hace la fe, te eleva a una así capacidad es. divina. De creerle Impacta, impacta la vida de los demás. Así. inmediatamente. Entonces, Así ¿en es. qué resultó eso? Pues que a ti te fue trayendo, trayendo, trayendo hasta que llegó el momento en que le abriste el corazón a Dios. Y luego tú has tenido que aprender esa misma lección, no Así con las es. mismas circunstancias, pero en tu propio caminar has tenido que ir aprendiendo a vivir fe. Ujú. Así es. Gracias, Panchito. ¿Quién más quiere comentar esta noche? ¿Qué Pues piensan? yo tuve una experiencia muy Adelante, interesante. adelante, Marco. eh, este lunes, la noche del lunes para el martes, eh, a mí a principios de diciembre eh, me llamó una vecina de unos terrenos que tenemos en San Miguel de Allende, para avisarme que los terrenos habían sido invadidos. Y entonces fue muy interesante cómo eh, Dios a través de ella me dio toda la información que yo necesitaba para entender qué estaba pasando. Dios me dio discernimiento para poder ver en las acciones que estaban haciendo los invasores de los terrenos, que, que no eran ellos el los generadores por sí mismos de la invasión, sino que eran los operadores y que detrás de ellos había otras gentes. Y escribí un documento para poner en orden las ideas eh, y ha sido muy interesante cómo Dios me ha ido llevando a dar pasos eh, que las personas van en contra de la lógica, ¿no? De lo que se debe de hacer. Pero he estado escuchando a Dios todo este tiempo y eh, tengo amigos que me decían que por qué no iba y ponía una demanda, ¿no? No levantaba una demanda ante el Ministerio Público, pero yo sabía que esa no era el camino, ¿no? De alguna manera entendía de parte de Dios que no era por ahí. De hecho, a la fecha no he puesto ninguna demanda, sino que eh, le escribí una carta al presidente de la República, eh, con copia al secretario de Gobernación, pidiéndole su intervención en este asunto. Eh, Más adelante en el camino, nosotros sospechábamos que estos terrenos los iba a repartir un organismo que se llama la CORET, que es la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, porque ellos sacaron una noticia en un periódico del Bajío de que iban a repartir 1,000 títulos de propiedad.
Y los vecinos, platicando, uno de los vecinos leyó el artículo y llegamos a pensar que esta organización quería, entre lo que iba a repartir, quería repartir nuestros terrenos. Y entonces fuimos a Derechos Humanos y luego fuimos en Derechos Humanos nos recomendaron que fuéramos a hablar con la Coret y el 4 de enero estuvimos ahí con ella, 4 vecinos, platicando con los dirigentes. Y entonces el subdelegado de la Coret nos dio el camino que teníamos que seguir. Nos dijo, fíjense que ustedes tienen que escribir una carta al secretario de Gobernación de, del estado de Guanajuato, con copia al gobernador, diciéndole que fueron invadidos porque este tipo de asuntos le interesan mucho al gobierno, porque lo que ellos andan buscando es que no haya un levantamiento popular. Entonces, así lo hicimos, pero nos recomendó que fuera con un abogado, y fuimos con un abogado y él escribió la carta. Y este lunes fue muy interesante porque Dios me despertó como a las 2:30, a las 2:39 exactamente me despertó y estuve orando hasta después de las 4. Pero la oración que estuve haciendo eh, fue una oración que yo nunca había orado de esta manera. Fue una oración donde sentí mucho el poder de Dios, ¿no? El poder de ser hijo de Dios. eh, y, y tuve la impresión de que el asunto fue resuelto en esa noche, ¿sí? Que el asunto se resolvió. Eh, Han ido saliendo poco a poco más señales y, y ya sabemos que dos delegados de comunidades cercanas a los terrenos del fraccionamiento empezaron a repartir terrenos entre los miembros de su comunidad, aunque todavía no los ocupan. De modo que yo me hubiera enfocado en el actor que está haciendo la operación de, de invadir los terrenos, hubiera enfocado las baterías hacia un lugar que no es. Desde el principio yo sentí en mi corazón en escribir ese documento para el presidente eh, y yo sentía de parte de Dios, del Espíritu Santo, que tenía que buscar que se publicara. Está a punto Dios abrió la puerta milagrosamente para que pudiera yo contactar a un reportero de un periódico que se llama El Excelsior, y está a punto de salir ese artículo con lo que está pasando, pero lo que yo les quería relatar principalmente fue esta oración, esta oración tan intensa, pero no, ¿cómo te diré? No rogándole a Dios que hiciera algo, ¿no? Sino eh, sentí como Moisés en el momento en que eh, estaban ellos siendo perseguidos por Faraón y él abrió el mar rojo y pudieron pasar el pueblo judío, ¿no? Fue una impresión muy interesante. Nunca había yo orado de esta manera, con tanta certeza, con tanta confianza en papá, con, con, con esa impresión tan clara de que ya había sido resuelto el asunto. Este, y, y a mí me impresiona cómo Dios me llevó a dar pasos previos que, que, que yo creo
que han sido fundamentales para que este asunto se resuelva, porque es más fácil resolver este asunto eh, antes de que los invasores lleguen a tomar posesión de los terrenos, que ya estando ellos ahí, ¿no? Entonces a mí me impresiona cómo Dios se fue adelantando eh, a todos los pasos que ellos iban dando, llevándome a hacer cosas que, pues, que facilitan que este problema pueda ser resuelto rápido. En cierto momento Dios me dijo, esto se va a acabar pronto, porque la impresión que se ve desde afuera es que vamos a tener que frascarnos en un pleito largo y costoso a través de abogados para lograr que estos eh, se salgan de ahí, ¿no? Eh, pero bueno, ese es lo que yo les quería platicar. El asunto, pues no se ve que ya esté resuelto, pero yo en mi corazón siento que ya fue resuelto por Dios, y esa oración de ese día, no en debilidad, sino en mucho poder, fue algo que me impresionó. No estaba yo rogándole a Dios, ¿no? Sino, eh, ¿cómo te diré? Como que Dios está orando en mí. Sí, fue algo impresionante. Y bueno, todavía no sé el resultado, pero ya en mi corazón yo siento mucha paz por este asunto, ¿no? Y espero pronto poderles decir algo más a este respecto. Gracias, Marco. Gracias. Pues otro testimonio muy importante y poderoso del proceso de aprender a vivir en fe. Porque fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que todavía no veo, ¿verdad? Eso es la definición que se nos da en Hebreos capítulo 11, verso 1. Y no podemos vivir eso si no está operando el poder de la fe en nosotros. Esta convicción que te está siendo dada de lo que todavía no se ve es el cumplimiento de esta palabra. Y vas a ver la consumación de la fe cuando todo el desenlace ocurra. Pero lo más importante de todo esto está ocurriendo en ti. ¿Sí? Y el hecho de no solamente poder ver en retrospecto cómo al elegir vivir esto en fe ha sido guiado y todo, pero tener esta experiencia de seguridad, ¿no? Donde, como dices, Dios orando en mí, declarando ¿qué? Declarando cosas positivas, declarando su promesa, etcétera. Ya me imagino un poquito cómo fue esa oración. Pues es una experiencia divina, ¿no? Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Pues decimos, pues sí, porque Él es Dios, Él puede precisamente, pero el chiste es estar conectados a eso que Él es. Y esta experiencia que nos compartes pues lo pone en evidencia, ¿no? Así que muchas gracias, Marco, por Sí, comentarnos esto. Muy bien, gracias. No sé si hay alguien más que quiera comentarnos algo esta noche. Ramón, adelante. Gracias, buenas noches. Precisamente hoy iba conduciendo, platicaba con papá, ¿no? Y le decía, ayúdame porque me siento como el hermano del hijo pródigo. Me siento mendigando un becerro cuando tú me has dicho todo lo mío es tuyo. Y esa respuesta que papá le dio al hermano del hijo pródigo, desde hace ya algún tiempo, algunos pocos meses, Dios me detuvo en esa parte, ¿no? Y cómo
el hermano del hijo pródigo, pues mendigando un becerro, ¿no? O sea, viene este que gastó todo el dinero en cuanta cosa y media, y a mí nunca me has dado ni un becerro, ¿no? Y la respuesta que le da el padre es, todo lo mío es tuyo. Y hoy precisamente le decía yo al padre, no en actitud de reclamo, sino diciéndole, lo creo para mí, pero no sé cómo se vive. Te pido, no en el aspecto de que me des cosas, sino que me lo muestres aquí adentro, cómo se vive esta situación. En el transcurso del día Dios fue proveyendo muchas cosas que hacían falta, pero esa fue mi oración a papá, ¿no? O sea, no es que yo te esté reclamando cuestiones materiales, que si de repente, pues uno ve, ¿no? Bien dice la Biblia que no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír, ¿no? Pero sí, eso es lo que he estado pidiéndole al Padre, de que pues ayúdame a creerlo, esto, y a entenderlo en mi espíritu, porque si yo me pongo a razonarlo, se va a hacer una cosa muy difícil, ¿no? Y todas las cosas que he estado viviendo, aún cuando ha salido de mí, cosas que no son de Cristo, cosas que son todo lo contrario a Jesús, Dios me dice, pues aún eso lo tienes que vivir en fe. Wow, pero si esto es algo muy horrible, lo que está saliendo en este momento de mí, pues aún eso hay que vivirlo en fe. Y sí he comprobado cuando voluntariamente le digo, ok, te creo y no lo entiendo, pero te creo, cómo la situación dentro de mí se torna diferente, cambia. Pero sí, esa es la situación que hoy estoy viviendo, y de veras es el bueno Padre. Hubo un tiempo de mucha abundancia, como tú bien decías hace rato, ¿no? Como el Espíritu Santo te iba a decir hace rato, en el que, pues caramba, ¿cómo no me enseñaron esto en el prematrimonial? Ya tú como hombre el proveedor y todo, y por acá y por allá, y sí, cuando hubo la abundancia, que fue demasiada, fue mucho la abundancia, generó orgullo en mí y un querer someter a las personas porque yo el proveedor, ¿no? Y cuando Dios me lleva a una enseñanza práctica y quita esta situación de golpe, sí llegué durante un buen tiempo a vivir una culpabilidad y una condenación, porque incluso yo llegaba a pensar, porque no fui buen cristiano, me está pasando esto y a mi familia también. Y el año pasado, a principios de año, desde febrero, cuando vino a Villahermosa una hermana que es profeta, y nunca en la vida había yo hablado con ella, ni la conocía, ni ella me conocía, y viene y me dice, el Padre se va a mostrar a ti, porque hay orfandad en tu vida, y se va a mostrar este año. Y después de que esta persona vino y guiada por Dios dice estas palabras, es que me invitas a ir a Oaxaca. Y es cuando empiezo a recibir verdad y se empieza a ir toda esta orfandad. Y durante todo el año pasado, de veras, le alabo a Dios, de veras, mi corazón está rebosando de gozo, de cómo
no me enseñó palabrerías, como dice el Espíritu Santo, ¿no? El Evangelio no es palabrería, sino demostraciones de poder en el Espíritu. Y no fue apréndete este concepto, ¿no? Sino ha estado siendo vivencial, y aun cuando he venido en picada, a sus ángeles manda para que mi pie no tropiece. Ujú. Y me sostiene. Eso es lo que quería compartirles y lo que estoy viviendo en este tiempo con el Padre. Y de veras, aun cuando en una ocasión sale algo muy feo, que yo pensaba que ya no estaba, y brota de dentro de mí muy, muy feo, y el Padre empieza y me dice, mira, yo ya pagué, Jesús ya pagó por eso, estás perdonado, descansa y trae paz. Y después viene una mentira a mi mente, ¿no? Esta decía, qué cínico soy, ¿no? Cuando en otra ocasión yo quizás me flagelaba me culpaba de esa situación. Pero viene el Padre y me dice, no pasa nada, yo sigo la obra en ti. Yo no me duermo, no me detengo en lo que tú me estás permitiendo hacer. Y pues eso trae mucho gozo, amigo, mucho gozo, mucha libertad, y pues en eso estamos, hermano. Un servidor y toda la familia lo estamos viviendo. Mi hijo lo vive más rápido y lo aplica más rápido y está creciendo impresionantemente. Pero en esa situación estamos, en eso estamos con papá. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Pues otro ángulo, ¿verdad? Otro aspecto de fe. Eh, no se trata de que pretendamos o finjamos ser perfectos, sino que vivamos el proceso de nuestra transformación en fe. Porque fe, ¿qué dice respecto a nuestra condición y nuestra necesidad de limpieza, de libertad, de todo lo que tiene que ocurrir para que toda la maldad de nosotros sea sacada? Pues dice que Dios se ha comprometido a hacerlo. ¿Te das cuenta? Y aprender a vivir eso en fe es tan vital y tan importante como todo lo demás que hemos hablado. Si entras otra vez a lo que nos comentas que hacías, que era estar en condenación, imponerte penitencias y qué sé yo, todo lo demás, todas esas veces que lo hiciste nunca resultaste transformado, nunca resultaste libre. Sencillamente uno va haciendo el agujero más profundo, ¿no? Pero ahora Dios te está retando y diciendo, hey, créeme, yo me he comprometido a transformarte. Así que si lo que traes adentro sale, pues entrégamelo. Porque para eso es para que Él lo limpie, ¿no? Sí, Así que, incluso hoy en la oficina le dije, tú me dijiste que si el Hijo me liberara, yo sería verdaderamente libre. Entonces, confío en ti, en que tú me has de liberar y en que estoy en este proceso. He intentado salir por miles de maneras y miles de caminos, pero tú lo dijiste, que si tú me liberaras, yo sería verdaderamente libre. Y en esa libertad quiero estar. fantástico. Pues ahí está, ¿verdad? Tenemos estos ejemplos, tenemos lo que hoy Dios nos ha hablado a cada uno, porque todos hemos escuchado las mismas palabras aquí, pero a cada uno nos ha impresionado Él, cosas particulares que nos tocan llevar a la práctica, ¿no? En algunos casos es un aliciente para permanecer en lo que ya hemos empezado a aprender. En otros casos hay cosas nuevas que no habíamos entendido que hay que empezar a implementar. Y estos testimonios
pues validan la verdad de lo que Dios nos está hablando y son muy, muy hermosos. No quiero dejar a nadie afuera. Si alguien más quiere participar, hágalo ahora, por favor. Pero si no, creo que tenemos algo muy valioso que llevarnos a la cama o a trabajar o a donde cada uno vamos a ir. Pero es importantísimo. Ponlo a prueba. ¿Sí? No observes. A Dios no se le observa desde afuera. Se le vive. Y es cuando te atreves a tomarle la palabra y lo pones a prueba y Él te cumple a ti. que se crea la convicción aquí adentro que nadie te puede robar. Y me encanta eso. O sea, en Jesús veo a un hijo perfecta y totalmente convencido de quién Él es como hijo de su papá. ¿Y quién es su papá? Y eso es exactamente lo que nos ha sido prometido, que vamos a ser traídos a esa misma convicción y a esa misma realidad y a esa misma vivencia. Entonces, cada uno estamos en nuestro proceso, pero es exactamente la misma promesa y el mismo derrotero, ¿sí? El mismo destino. Así que gózate en eso. Y para terminar quiero invitarte y recomendarte que leas Efesios capítulo 1, verso, pues puedes empezar desde el verso 13 para que veas cómo ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y luego hasta el verso 20, y allí puedas ver qué hace fe. Cuando te conectas a fe, tus ojos son abiertos para que veas a qué has sido llamado, la grandeza de la invitación que Dios te ha hecho, para que conozcas la herencia que se te ha dado y para que compruebes el poder con el que Dios cumple su palabra. Y esos tres elementos, no sé si vamos a platicarlos la semana entrante. Como ya les dije, yo no elijo de qué vamos a hablar, porque no es mi palabra la que vale o cuenta aquí. Pero quedémonos con la invitación a comprobar estas cosas, ¿sí? Y en tu vivencia esto se aplica, y se aplica en grande. Así que gracias por conectarte esta noche. Gracias a los que van a ver este video subsecuentemente por ocupar o invertir el tiempo en recibir lo que Dios te quiere hablar. Pero más importante que todo eso es vive esto. ¿Sí? Lo peor que podemos hacer es oír y desear y quedarnos milando, como decía mi papá del chinito, ¿no? Sino tenemos que comprobar. Dios es Dios de pactos, es Dios de palabra, es cumplidor. No seas tú la persona que dices, pues quién sabe, yo no sé si cumple o no. Mis hermanos, bendiciones. Nos vemos la semana entrante.